devocional que alguien hizo y decía así más o menos, como hablando con Dios: Señor, me cuesta trabajo considerar como parte de la vida que ahora vivo, ni siquiera como principio de ella, a esa infancia mía de la que no tengo recuerdos y de la que algo sé por lo que otros me han dicho y por lo que veo ahora en otros niños. Porque el olvido de mi primera infancia es tan tenebroso como el tiempo que viví en el seno de mi madre. ¿Cuándo? ¿Y dónde, Señor? Te lo suplico. ¿Cuándo y dónde yo fui inocente? Como si este ciego hiciera una reflexión así mientras Jesús baja las escalinatas del templo por el atrio de las mujeres, y eso lo ve en los versos anteriores al capítulo 9, los últimos versos del verso 8. Cuando Jesús ha hecho declaraciones trascendentales, como decir: antes que Abraham fuera, yo soy, y excitar la ira de los religiosos diciendo: este no tiene 50 años y ya vio a Abraham, es un blasfemo. Y todos ellos de alguna manera juntan piedras y se preparan para apedrear a Jesús. Es digno entonces, hermanos, ahora notar que inmediatamente después de que Jesús está a punto de ser apedreado, y eso nos dice la Escritura aquí, dice el Señor Jesucristo en el capítulo 8, verso 55: pero vosotros no le conocéis, hablando del Padre de Dios, mas yo le conozco, y si dijera que no le conozco sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que vería mi día, y lo vio y se gozó. Entonces dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. San Juan había dicho: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice el 59: y tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por en medio de ellos, y se fue. Y saliendo del templo inmediatamente, estando a punto de ser apedreado, justo fuera de la casa de su padre, que manifestó su poder como la luz del mundo, al dar la vista a un ciego de nacimiento. Las características principales de este capítulo son de alguna manera especiales, porque el evangelista Juan narra 7 milagros que no están en ningún otro de los evangelios. Y este es uno de ellos, milagros singulares. Y nos narra el hombre ciego enfrentando todos los problemas que implica no tener la vista. Desconocemos la edad del hombre ciego y la Biblia le llama ciego de nacimiento. Y aunque puede parecer una osadía o un asunto difícil del diagnóstico médico, por lo menos para aquella época del relato, especialmente ya que el glaucoma infantil se desconocía y la ceguera congénita era una función que dependía del testimonio de los padres o particulares. Este relato lo encontramos nosotros y nos revela 2 clases de cegueras: la ceguera que es sanada
y la ceguera que permanece para siempre. Los discípulos, como era la enseñanza rabínica, decían que no había sufrimiento sin culpa. Jesús nos demostró con su vida y con su muerte todo lo contrario. Sin ser culpable de nada, sufre la incomprensión de su creación, sufre la violencia de ellos y finalmente sin medida aquella dolorosa, execrable y maldita muerte de cruz. Debe ser horrible, hermano, no poder ver. Nosotros vemos. Yo tengo 68 años de ver. Y ya con esta ayuda veo mejor. La vista se desgasta, pero 68 años de ver. Si usted a lo mejor tiene más que yo o tiene menos que yo, trate de cuidar eso, pero tiene que ser horrible no poder ver. Además de sentirse objeto teológico de una duda razonable este ciego, sentirse además responsable de ello, ser casi siempre famoso y no simplemente por razones de misericordia. Desconocemos el nombre y la edad del ciego, pero sabemos que era adulto o por lo menos joven, porque los padres de él, cuando entran en una autodefensa, defendiéndose ellos mismos de la persecución que los religiosos habían iniciado contra la familia, dicen: el muchacho edad tiene, pregúntenle a él. Por eso, pero este es tu hijo que nació ciego, o no es tu hijo, pregúntenle a él. La Biblia dice que al pasar Jesús, viendo la historia que yo les he contado, vio a un hombre ciego de nacimiento. La ceguera es siempre, hermanos queridos, una enfermedad dura de soportar. Y en el tiempo de Jesús era mucho más complicada que ahora. Hoy hay tantas facilidades para los invidentes. Por ejemplo, hay cruceros donde usted encuentra en el andador muchas bolitas anaranjadas o de algún color, y son para que los invidentes, cuando sienten ese piso, saben que es un crucero para una calle. Hay otros que son movidos por lindos perros que son entrenados para guiar a invidentes. Y alguna gente a veces sin ninguna consideración les da alguna comida o algún taco, alguna cosa a los perros, y ellos a veces a raíz de eso se desorientan y pierden el enfoque. Es una irresponsabilidad. Esos perros son tan entrenados como si fueran humanos para guiar a los que dependen de ellos. La mayoría de los ciegos no pueden realizar un oficio. Suelen vivir de la caridad humana o mendigando. Tienen que vivir en la noche eterna de su ceguera. Tienen que adaptarse a vivir y a caminar a tientas. Tienen que depender de la bondad del ser humano, aunque no siempre somos bondadosos. Tienen que soportar las burlas e incomprensiones de los demás. Tienen que luchar constantemente contra todos sus prejuicios, sus traumas y sus depresiones. Yo traté a Emilio y yo conocí a Emilio y yo escuché predicar a Emilio, un invidente de Tampico que visitó la iglesia que pastoreaba y predicó un excelente sermón. Invidente, y dice: hermano, la gente que no ha sido ciega no comprende cómo vive un hombre que vive en tinieblas. Desconfiamos de todo, y cualquier risa que nosotros escuchamos
pensamos que se burlan, que hablan mal de nosotros, que están execrándonos y que están hablando de nosotros, y siempre cargamos prejuicios, depresiones, traumas, ansiedades y estreses. Y yo era así, maldiciente, mal hablado, desconfiado, hombre perverso, a pesar de no tener mis ojos, porque desconfiaba de todo el mundo. Hasta que un día Jesús, que es la luz del mundo, iluminó mi corazón y me perdonó y me salvó y me hizo predicador, y ahora anuncio las glorias del que es la luz del mundo. Cuentan la historia alguna vez de aquel futbolista ciego que estaba en el estadio y le dijo a su entrenador: por favor, dame oportunidad de jugar. Dijo: no, necesitamos los mejores, además no vas a entrar. Hacía 2 días que él había enterrado a su padre y quería jugar, y el equipo perdió, y estaba perdiendo por 1 gol, y estaba perdiendo por 2, como el Real Madrid, y estaba perdiendo por 3, como el Real Madrid. Bueno, ya lo dejamos en paz, ¿verdad? No se nota que le voy al Barcelona, ¿verdad que no? Bueno, por 3 goles. Y él insistía y dijo: déjeme jugar, por favor. Y le dieron oportunidad y entró al campo a jugar, al que no le daban muchas esperanzas y tampoco lo querían meter. Sus compañeros le habían dicho al entrenador: hace 2 días enterró a su papá, ha estado pasando cierta crisis y todo, pero entró a jugar. Y dicen que jugó tan extraordinariamente bien como ninguno de los demás. Y de pronto metió 1 gol, y luego metió otro, y luego metió otro, y el equipo que iba perdiendo se fue arriba. Finalmente terminaron ganando el juego. Lo abrazaron, le dieron besos como se dan los jugadores, se aplaudieron. Le dijeron: ¿qué pasó contigo? Nunca te habíamos visto jugar así, eres un super crack, ¿cómo lo hiciste? Dijo: es que mi padre siempre quiso verme jugar, pero él era invidente. Antier lo enterré y yo sé que ahora está en el cielo, y ahora sí me podía ver, y jugué solo para él. Mi hermano, la visión es tan extraordinaria que a veces nosotros ni siquiera sabemos el estímulo que podemos darle a alguien que vive alguna circunstancia complicada. Déjeme decirle, Jesús desciende, intenta comprender a los discípulos que le preguntan: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús dice: no pecó ni este ni sus padres, sino está así para que las obras de Dios sean hechas en él. Nosotros no entendemos, hermano mío, todos los propósitos de Dios. Mi esposa y yo fuimos a hacer una visita a Dickinson. Tal vez esta tarde venga Anita Borrego y Juan Manuel. Esta semana cumplió 50 años de edad y le encontraron un tumor canceroso en un pecho de categoría 2. ¿Quién sabe cuál será la categoría 2? Si es chico, grande, mediano, ¿qué pasó? Pero su hermana de Nebraska los ha evangelizado, les ha hablado de Jesús. Y me llamó desde Nebraska para que fuéramos a verla. Dijo: pastor, he tocado muchas puertas y me han dicho que van a ver a mi familia, pero nadie ha ido a verla. ¿Usted cree que puede ir a verla? Y nos comprometimos a ir y estuvimos esta semana con ella. Desde que se sentó en la sala a hablar con nosotros,
no cesaba de llorar. 2 veces han asistido ya a una pequeña iglesia en Dickinson. Están emocionadas, no cesaba de llorar mientras nos platicaba. No habíamos visto ninguna iglesia, no había estado en ninguna. Esta católica que está aquí era nuestra iglesia. Pero cada canto nos hacía llorar, cada saludo nos hacía llorar. Y mientras orábamos por ella, llegó Juan Manuel, su esposo. Después de lavarse las manos, porque es mecánico, saludó y platicamos. Y no dejaba de llorar Juan Manuel. Yo platiqué con él, mi esposa platicó con ella. Y decía, hermano, hemos ido 2 veces solamente, pero tengo 3 personas a las que les estoy martillando que vayan a la iglesia, que Dios les ama, y todavía no se convierte. Todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, por lo menos de cuando estábamos ahí hace 2, 3 días. Y les anda diciendo a otros que Jesús es la luz del mundo. Ana nos decía, hermano, somos una familia grande y vivíamos, hermano, en una desunión y en una pena tan grande. Vino mi hermana, vinieron todos a verme por mi cáncer, nos saludamos y ha regresado la bendita unidad a la familia. Hermano, hay algunas circunstancias que para nosotros son incomprensibles, pero si están en la agenda de Dios, es para un bien maravilloso. Es para una bendición ilimitada. Este hombre nació ciego, no podía ver. Jesús dice, no hay pecado en él, ni hay pecado en sus padres. Sencillamente él nació así para que la gloria de Dios se manifieste en él. No reneguemos tanto de nuestras circunstancias. Levantemos nuestros ojos al cielo y confiemos que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mi hermano, ¿qué hace Jesús? Dice el versículo número 6. Dicho esto, escupió en tierra. Esta es una sanidad extraña. Jesús hizo algunas sanidades extrañas. Escupió en tierra e hizo lodo con su saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Él es Dios y tiene el derecho de hacer lo que Él quiera, ¿verdad? Y hacerlo como Él quiera. Pero todo lo que Él haga va a ser para bendecirnos a nosotros. Hermanos, durante este primer episodio del milagro, el ciego no dice nada. Jesús es la luz del mundo y está en pleno ejercicio de su misión. La luz del mundo no puede hacer otra cosa que brillar. Escupe en tierra y la verdad que tiene usted que andar ese día, si va a hacer lo que Jesús, muy jugoso, hermano. Porque no es fácil hacer con una escupidita pequeña una masita regular, ¿verdad? Y tenía que hacer una masita regular para luego untársela en el ojo. Una de las consideraciones de ese tiempo era que la saliva tenía poder sanador. Y Jesús usó los medios que él tenía a su alcance para este milagro. El artífice divino, el hacedor divino que había omitido formarle en el vientre de su madre del ciego los ojos a este hombre, hoy se dedica a suplir aquella deficiencia en público y de una manera extraordinaria. Escupe
Me hubiera gustado traer tantita tierra y ver qué tan jugoso ando yo. Y luego untarle los ojos a mi señora para que me vea mejor. Hermano, después de que hace eso, le dice: ve y lávate al estanque de Siloé, que significa enviado. Y fue entonces y se lavó y regresó viendo. Mi hermano, el lodo y las aguas del estanque no tenían poder ninguno. No alabemos tanto el estanque. Y no está ni tan bonito, yo le aseguro. He estado ahí ya 2 veces. Usted, si quiere disfrutar de toda la belleza de ese estanque, tiene que caminar los 522 metros por el túnel que mandó hacer Ezequías y que lleva agua hasta la rodilla o poquito más arriba. ¿Te acuerdas, Angélica, que tú eras la de las fotos ahí en ese túnel? Poquito más de medio kilómetro del túnel de Isaías, si usted lo camina por ahí con agua hasta la rodilla, y va y desemboca en una pequeña piscina y luego en el estanque de Siloé. Y por cierto que me eché agua en los ojos a ver si me quitaba los lentes. Voy a tener que ir otra vez a la mejor. Por cierto, voy en octubre otra vez, hermano. Y no hay lugar para usted si quiere ir. Llevamos 80 personas a Israel. Vamos a Egipto, Jordania e Israel. 2 autobuses de turismo cristiano por allá. Bueno, el lodo y el agua no tenían ningún poder. Eran igual que las aguas del Jordán. Cuando Eliseo mandó a Naamán que se lavara y que se zambullera 7 veces. Es más, y Naamán hasta protestó. Digo, esas aguas tan turbias, los ríos de nosotros son mejores. El río Bravo no se diga. No tenían poder alguno. El poder estaba en la obediencia y en la fe. Mi hermano, el hombre recibe la vista y recibe un milagro. ¿Y qué sucede? Que después de ese milagro comienza una lucha titánica. Una vez que usted se decide a entregarle su vida a Jesús, va a tener oposición. Puede ser que alguien de la casa diga que está loco, que le lavaron el cerebro, que ha perdido la razón, que ya no tiene juicio. Hasta van a querer revisarle las muelas del juicio, si las tiene o no. ¿Por qué perdiste el juicio? ¿Por qué te lavaron el cerebro? ¿Por qué te han embobado esta gente? ¿Por qué crees que ahora eres mejor o eres cristiano o qué sé yo? Cuando este ciego va al estanque y se lava y recibe la vista, a pesar del extraño mandato, él va allá y sin protestar. No igual que Naamán. Naamán fue un milagro protestón, un milagro complicado. Él discute, él protesta, él pone en tela de duda que lavándose y bañándose en el Jordán sane. Pero este ciego es diferente, solo va y obedece a Jesús, se echa agua en los ojos y en el momento que se lava los ojos y se quita el lodo y la saliva que Jesús le había puesto, recibe la vista. Qué cosa más extraordinaria. En un momento, después de no ver nada, lo ve todo. ¿Cómo sería, hermano? Como cuando usted a medianoche, que le guste, por ejemplo, bajar todas las persianas y no dejar ni un agujerito, todo oscuro, oscuro, como boca de lobo. Y luego de repente que alguien le prende la luz fuerte ahí. Usted anda como que no ve. Imagínese este ciego, se lava la retina, el nervio óptico, el cristalino, la córnea, los bastoncitos, los conitos, todo funciona de una manera tan
dramática, tan terrible, tan impresionante. En un momento Él ve todo, ve el sol y ve el firmamento y ve las casas y ve las flores y ve las aves y ve la gente. ¿Y tú quién eres? Tú eres mi papá. Ni estaba su papá ahí. ¿Tú quién eres? ¿Cómo te llama? Cuando los hombres lo vieron, no lo creían. Se le quedaron mirando al hombre porque parecía muy distinto del mendigo que ellos habían conocido mendigando. El milagro había producido un cambio en todo el aspecto y el porte de aquel hombre. Cuando Dios hace milagros, la gente se va a sorprender, te van a ver distinto. Algunas veces vas a llorar, otras vas a cantar, vas a querer leer la Biblia, vas a llorar con mucha facilidad, vas a tener mucha sensibilidad espiritual. Algunos hemos perdido la gracia de llorar, pero si usted viene seguido aquí, Dios le regresa la sensibilidad para llorar. Yo se lo aseguro porque aquí lloro muy seguido. Y esta mañana lloraba por usted. Que viniera, que adorara, que oyera, que tuviera comunión, que tuviéramos este tiempo bello con Dios. Porque estamos con Dios, oyendo su palabra, adorando, como en el tiempo de Ezequías, en el tiempo de Josías, cuando la ley estaba perdida y de repente la descubren y comienzan a leérsela a todo el pueblo y no para de llorar y le tienen que decir los sacerdotes: ya no lloren, porque este es un día de fiesta y no de lamentación. Pero estaban oyendo nuevamente la palabra bendita de Dios, que ablanda, que suaviza el corazón, que da ternura verdadera, que nos sensibiliza para llorar ante Él y bendecirlo. Hermano, pasan varias cosas que no le voy a explicar, pero Él tiene 3 interrogatorios. La gente lo persigue. Después de que sana, tiene el primer interrogatorio que está en el versículo 8 hasta el 12. Los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este hoy el mismo? ¿Es mismamente el mismo o no? Es el que se sentaba y mendigaba. Unos decían: él es, otros: a él se parece. Pero él decía: hey, yo soy. ¿Cómo se llamaría? ¿Natanael? ¿O se llamaría Salatiel? ¿O se llamaría Jacob? Como haya sido, yo soy. No es que me parezco, yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él respondió: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Y entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y Jesús ya se había ido. Y dice categóricamente el verso 12 que Jesús se había ido y él dijo: no sé. Regresó con la intención de verlo. Luego tiene un segundo interrogatorio. El mundo, el diablo, la gente, la sociedad no va a quitar el dedo del renglón haciéndote la guerra, porque el mundo siempre está en oposición con Dios. Tenemos una lucha frontal contra el mundo, contra el diablo, contra la sangre, contra nuestra carne. Pero si hemos creído verdaderamente en Él, como dice Pablo, somos más que vencedores. Más que vencedores. Dice: lo llevaron ahora ante los religiosos, ante los fariseos, dice el verso 13, al que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús hizo lodo y lo sanó. Y volvieron pues a preguntarle también los fariseos, dice el verso 15, ¿cómo recibiste la vista? Él dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: pero ¿cómo puede un hombre que no es de Dios, un hombre pecador, hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿y tú qué dices del que te abrió la vista? Y él dice:
que es profeta, va en una declaración progresiva. Primero dice el hombre que se llama Jesús. Ahora dice que es un profeta. Cuando viene el tercer interrogatorio, ahora es con los padres. Dice el verso 18, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? Yo me imagino que dijeron sí. Y dice, ¿cómo pues de ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que es nuestro hijo. Pues usted conoce los suyos, ¿verdad? Por más buenos o santos o no santos que sean, usted conoce los suyos. Y los padres le dijeron, él es. Le dijeron, sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, lo iban a expulsar de la sinagoga. Por eso dijeron, edad tiene, pregúntenle a él. Mi hermano, luego viene un interrogatorio más. Ya casi que termino, hermano. Dice la Biblia, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Mire nomás, mire la aberración, la necedad. Mire usted la forma en que los religiosos de su tiempo rechazaban la luz del mundo. Por eso algún día Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y a los que te son enviados, ¿cuántas veces he querido juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no has querido? ¿Cuántas veces lo he intentado? Aquí dice, lo vuelven a llamar y le dicen, da gloria a Dios, porque nosotros sabemos que ese hombre, sea Jesús, es pecador. Entonces él respondió, mire qué claro está, como debemos de estar nosotros. Él dice, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. No puedo explicarles muchas cosas. Lo único que puedo decir es que antes no veía y ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya lo habían oído muchas veces. ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, ya se los dije y no queréis oír. ¿Se fija cómo está la onda de que el peor ciego es el que no quiere ver? Y ya les dije. Ya les dije y ustedes no quieren oír, aunque tenían los oídos, se negaban a creer. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? No, pues les echó lumbre, hermano. ¿Se quieren convertir ustedes también? Dice que le dijeron, y dice, y le injuriaron. ¿Qué le dirían, hermano? ¿Ha oído alguna gente que se acelera con otro y le tira, hermano? Le acuerda toda su genealogía. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues eso es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde es. Y a mí me abrió los ojos. Hermano, tenemos que ser valientes para declarar nuestra fe. No se esconda. No esconda la Biblia. Declare que usted es un hijo de Dios. Respondió y dijo, pues eso es lo maravilloso.
Y sabemos que Dios no oye. Sigue hablando el que era ciego. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y desde el principio no se ha oído decir a alguno que abriese los ojos a uno que nació ciego. Y si este no viniera de Dios, no podía hacer esto. Y respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y dice la Biblia, y lo expulsaron. No tienes derecho a la sinagoga, ni al templo, ni a la fe, ni a nada. Mi hermano, varias cosas interesantes le digo y quiero terminar. Mire, inmediatamente que él es sanado, se refiere a Jesús y le llama como un hombre que se llama Jesús. Va así increciendo hacia arriba su fe y sus declaraciones. En el segundo interrogatorio, él dice, cuando lo interrogan, que Jesús es un profeta. En el último interrogatorio que ellos le hacen, dice, si él no viene de Dios, no podría hacer las obras de Dios. Y finalmente, este ciego, y con esto termino, este ciego descubre que los ojos abiertos también conducen a un corazón abierto. Los ojos abiertos conducen también a un corazón abierto, porque finalmente, hermano, finalmente este ciego se encuentra con Jesús. No lo conocía, nunca lo había visto, pero se encuentra con Jesús. Después de que lo expulsan, y yo termino ya con esto, dice la Biblia, oyó Jesús que lo habían expulsado, dice el verso 35. Oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Cómo estás? Jesús lo encuentra. ¿Lo andaría buscando Jesús? Tal vez sí, tal vez no, pero Jesús, que sabe todo, debe haber descubierto por todo lo que se oía, la crítica acerba, el negativismo de lo religioso, la persecución contra toda su familia y finalmente su expulsión. Y lo encuentra y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él respondió porque no lo conocía. ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús dice que le dijo, pues le has visto. El que habla contigo, él es. ¿Cómo sería Jesús? Qué maravillosa realidad, hermano. Jesús se revela a sí mismo como el Cristo. Verle y reconocerle es tener la perfecta visión y la perfecta iluminación. El clímax de todo el relato es, ¿crees en el Hijo de Dios? Y él dijo, ¿quién es? El que habla contigo, yo soy. El que habla contigo, él es. Y él dice, creo, Señor. Tengo fe, Señor. Y la Biblia dice que le adora. Dice, y él dijo, creo, Señor. Y le adoró. Hermanos queridos, nuestra fe en Jesús nos salva. Nuestra fe en Jesús nos da verdadera luz. Hay ciegos que no tienen la visión espiritual para ser libres y salvos. Y hay personas que no pueden ver, pero tienen la luz del cielo en su corazón y saben que cuando Él aparezca tendrán la perfecta visión. Nuestra fe, hermanos queridos, tiene que crecer. Él tenía una fe pequeña, tal vez una fe de calabacera, pero tiene que convertirse en una fe de pino, de abeto y de cedro. Y primero dice que su nombre es Jesús, luego dice que es profeta, luego dice que es de Dios y finalmente se entrega a Él y lo adora. Señor, creo, y lo adoró. Cuando creemos y lo adoramos, la salvación viene a nuestra vida, el perdón de pecados viene a nuestra vida y nosotros tenemos salvación y vida eterna.